Goal 2 is all about social emotional learning, mental health, well-being. Las dos metas en las que nos enfocamos es la primera, todo lo que tenga que ver con lo académico, y la segunda es con todo lo socioemocional que tenga relación para tener un buen desarrollo con una buena salud. So Goal 1, it starts out with a lot of data about like test scores and college going rate, graduation rate. There's a lot of data at the beginning of Goal 1. Para el principio de la meta número 1 tenemos demasiados datos que incluyen tanto como evaluaciones, exámenes, cuántos estudiantes se gradúan, cuántos van a ir al colegio, todos estos datos que deben de servir a los estudiantes. Recuerden que es para todos los grados. So then it gets to the actions, and Goal 1 has, you can see 1.1, 1.2, all the way through to, there's lots of very specific actions, and this tells how we're spending the money, all the way to Goal 141. It shows what the action is and how much is attached to it, how much money. Entonces ahí están enlistadas desde 1.1 y las recorren todas las acciones que quieren decir. 1.1 es una acción, qué es lo que se hace, y igual que el 1.41, y decimos, por ejemplo, qué es la meta, qué es lo que se hace, el dinero, si se recibió y cuánto dinero se usó. It's a public document available for anyone to look at. It's on our website. Es un documento público para cualquier persona que lo quiera revisar. Cada año lo suben a la página de internet del distrito. I'm going to go through it all, and then we're going to come back to the goals that are specific to our English learners. Entonces va a revisarlo todo y después va a regresar a las metas que pertenecen específicamente a nuestros estudiantes. So then we come to Goal 2, the second one, again about social emotional wellness, mental health, overall well-being. Y la meta número 2, pues como vemos, es todo lo que tiene que ver con el bienestar, todo lo socioemocional y la salud mental. And again, there's a bunch of data at the beginning. This is like the California Healthy Kids Survey, suspension rate, absenteeism rate. Y otra vez ahí están enlistados todos los datos que aplican para poder tener estas metas. Esto incluye las encuestas que se les envían a ustedes para que respondan con sus padres. Hay una encuesta que se llama California Wellness, y eso sería bienestar de salud, en este caso salud socioemocional para los estudiantes de California, el ausentismo, las suspensiones, todo eso también afecta cómo se pasa el examen. And then we come to the Goal 2. There are specific actions that show how we spend the money under Goal 2. You see the Avid program here. Aquí tenemos la meta número 2 con los programas específicos que dicen cómo se gastaron ciertos fondos, por ejemplo, la cantidad que tenían para el programa de Avid, para arriba del séptimo grado. Some of them don't cost any money, but we put it in to just show ways we're engaging our families. Like right here is DELAC and ELAC. It costs money, but it shows how we're trying to involve families. Y no todas las acciones cuestan dinero, por ejemplo, esta fiesta, pero la incluimos ya que es parte del desarrollo de esto. Si esta es la junta del DELAC, no cuesta nada más asistir, porque no hay cobro, ni tampoco algún gasto de nuestra parte, pero lo involucramos ya que todo tiene que ver y se relaciona. So Goal 2 has 45 specific actions under it. Entonces la meta número 2 tiene 45 acciones. Acá fueron 41 y estas son 40. Cada una está numerada. So then we get to a bunch more, let's see, boring sections that I had to complete. Y sigue con más secciones un poco aburridas que les tienen que llenar. Pura documentación. Look at this. Puras cosas que se ajustan al reglamento y a las leyes del Estado. Oh, I wouldn't be surprised, although I'm pretty meticulous. But look, I mean, this was, oh my gosh. A lot of it I didn't have to change this year, but some of it I did. A lot of it I had to write last year, and it took me. Sí, muchas de estas cosas a veces no las tienen que cambiar y hay que aplicar
para 3 años. Entonces, cada 3 años cambia un poco. El año pasado fue uno de esos años donde tuvo que cambiar muchísimo de esta. Este año en específico no tuvo que cambiar demasiado, pero igual tiene que tener todo en listado. I'll let you proofread it for me. I know. Pamela hizo una broma, dijo, además lo pusimos, lo escribió todo. No, sí lo escribí. So then toward the end of the plan, it just summarizes all of the expenditures. It doesn't really tell what each action is, but it just breaks down the expenditures by where the money comes from. These funds, oh, that's actually It's interactive. Wow, I didn't know that. I could be doing this. Right. It just tells where the money comes from and how much it costs. Y pues en estas acciones, ya que descubrió que es táctil en la pantalla, pues tiene una lista donde todo el dinero que viene y todo el dinero que sale. And it's really just so people can see, there's no hiding it. It's we get this much money and here's how we spend it to benefit these 3 student groups. Y eso es más que nada para ustedes como público, para que se den cuenta de que no hay truco, no hay dinero guardado en ningún lado, sino que están las cantidades esta vez en el sitio web en línea del distrito y todo esa actividad también. It's presented in many different ways. This is the same information, but in a different table format. Y es presentado en diferentes maneras. Esta es la misma información que la de arriba, pero en un formato diferente. So lots of different ways of looking at the money and how it's spent at the end here. Y pues muchas formas de mirar en qué y cómo se gasta cada centavo de dinero. And I'm going to quit boring them with all this and go back to the part that's really about English learning. Entonces se va a dejar de aburrirlos con todos estos temas y va a llegar al punto donde involucra gastos que se tienen que hacer para el apoyo de los estudiantes. Which is, I know, why they're all here tonight. Es la razón principal por la que estamos reunidos esta noche. So next year, we're going to get about $3.8 million of extra money for those 3 student groups. Entonces, para el siguiente año escolar vamos a recibir un estimado de $3.8 millones ambas para el proyecto. And the largest of those 3 groups are socioeconomically disadvantaged students. We have there's about 43% of 4,000 kids. So you're talking probably 15 or 1,600 kids that are socioeconomically disadvantaged. Entonces, estos 3 grupos incluye el más grande también, que va por porcentaje, por ser dicho. El grupo de los niños que están en desventaja socioeconómica es el mayor de los 3 y tenemos acerca del 40%. Haciendo la cuenta de números, tenemos aproximadamente 4,000 estudiantes enlistados en todo el distrito y eso nos daría un poco más de 1,500 estudiantes. So you try to spend the money, proportionate to the number of students that generate. Entonces no es como que los vamos a dividir en partes iguales por cada grupo, sino que se trata de invertir en manera proporcional debido al porcentaje de número de estudiantes. ¿Estos 3 grupos nomás son de puro condado de Amador o son de otros condados? De nuestro puro distrito escolar. So it was making sense. Oh. Yeah, she was just asking if those 3 groups are just in Amador County, and I just clarified that, yes, it's just for our school district in Amador. Yeah, just for our school district. And I'm glad they understood that we spend it kind of based on how many kids are in each group. And so, what do we have? About 170 English learners now? Mm-hmm. Is that right? I wouldn't say close to 200. I think it was 171 the last I saw. So 171 English learner students, about 1,500 or 1,600 socioeconomically disadvantaged. So, overall of the 3.8 million, we spend a little less on English learners, but proportionate to the amount of overall the students. Entonces tenemos más o menos enlistados la última vez que contamos con el 170 comparado con los 1,500 del otro grupo, entonces así es como se desembolsa dinero proporcionalmente en cantidad de números. Se da un poco más si es un grupo mayor, pero que es un porcentaje del grupo. Entonces, ¿sabes que este gasto es más como para los hispanos?
Es para todos los aprendices de inglés, no necesariamente hispanos, pueden ser de cualquier etnia, nacionalidad. Sí, pero que estén no, aprendiendo. no como americanos. Porque ellos saben bien el idioma. Sí, no. Entonces quiere decir como de otros países, no más de México, sino de Salvador, Guatemala. Entonces es nada más más que nada para los hispanos. Somos los aprendices de inglés, somos un porcentaje menor hispanohablantes, pero tenemos de muchas otras partes. Tenemos estudiantes que hablan mandarín, tenemos estudiantes que hablan japonés, tenemos estudiantes que hablan ruso, y también aplica para mí. Yeah, I was just trying to explain the difference. She is asking if it's only for Spanish speakers. Basically, I said not No, necessarily because we not only have a Spanish speaker. We have we I have think Mandarin, right? A few Mandarin, so but primarily it's Spanish. Yeah, primarily we're a higher number. Much, yeah, the greatest size. And in other parts of California, it's different. Yeah, but Amador County primarily is Spanish speaking. So total for English actions that are only directed to English learners, we spend $453,566. De esos 3.8 millones, esta es la cantidad que se designa específicamente para es poco menos de 20. And I'll show you what they are. Right here we have our bilingual aids, and that's the total cost for all 6 of our bilingual aids. Y por ejemplo, aquí están las propuestas de las asistentes de tenemos 20. Parte de mí, yo no soy asistente bilingüe, soy bilingüe, pero no asistente. Entonces, de este dinero se les paga el salario a ellos para que Liliana Falco, en Claudia. los niños. Tenemos a Mela, tenemos a Liliana, tenemos a Claudia, tenemos a Marta, Gladys es parte de, She was, yeah, not anymore. ya estaba, ya tomó otra posición, pero igual tenemos la posición abierta para recuperar el sitio. We have our liaison. También mi ingreso Alicia. viene de este fondo. I think it's important to say the dollar amount is not what you actually make. It includes everything like insurance and Y en realidad esto no es lo que gana al año, esto es lo que cuesta tener la posición en un año, pero hay otras cosas que tienen que gastar, no nada más en salarios, sino entrenamientos, conferencias, todo el equipo que yo uso para trabajar, como programas de la computadora, todo eso cuesta. Beneficios que tengo como empleado también cuesta dinero. There's a lot of costs that we pay as an employer that don't go to the employee, but it costs money to have people. Sí, y hay muchas cosas que pagan para los empleados, que a veces no los recibimos nosotros, pero al fin y al cabo es un beneficio para nosotros como empleados. We have money set aside for supplemental materials that only go toward English learners, books in Spanish, things like that. We purchased quite a bit this year, actually. También tenemos una cantidad designada para comprar materiales didácticos en adición. En adición no solamente lo que usan en su clase, sino que lo extra que se usa para ellos y pues eso es lo que ha destinado. Este año fue uno de los primeros años que en realidad empezamos a usar este fondo. Anteriormente no se lo usaba porque no se sabía exactamente y como hemos ido progresando, vamos aprendiendo todo lo que necesitamos aplicar el fondo. At the high school level, we have a half-time, we pay part of a counselor's salary to help translate for parents who need assistance with, high school level stuff. Y también tenemos una consejera académica que la mitad de su salario viene de este fondo también. Es una consejera académica bilingüe que también está en la high school. Está localizada en una, pero tiene para padres y habla hispano. We have Annabelle too. Y también tenemos a la señora Annabelle Camargo, ella no es consejera académica, pero es consejera socioemocional. Es diferente. And then we need to have someone oversee the whole program for our English learners and coordinate the DELAC meetings, the ELAC meetings, figure out how to do LPAC testing, everything else. And this is Mr. Horacek, so we have a half of his time is spent just on the whole EL program, so that represents half of him. Y también está el salario del señor Horacek, la mitad de lo que él gana
viene de aquí y es para que él pueda coordinar todo el programa con todos los estudiantes bilingües, una servidora y pues ahora sí todo el distrito para cada servicio que recibe cada escuela. There's a lot of state compliance things that come along, just making sure you're meeting all the legal requirements and everything. It takes a lot of time and a lot of oversight. Ajá, y pues hay muchos requisitos y cumplimientos que tenemos que rendir al Estado, que toman bastante tiempo. Para el señor Jorge, usted ya ha ido a Plymouth, sale todos de la escuela y después quedamos muchas horas extras trabajando, casi no, todos los días. Y es lo que él hace aparte de su puesto de director, pues la mitad de su tiempo lo usa como director de matemáticas y la otra mitad de su tiempo como director para todo el programa de aprendizaje de inglés. There's one teacher at both junior highs and one teacher at each high school that has a section for the designated English language development, or ELD, designated ELD. And any student who is still designated an English learner has to have designated ELD. Sometimes they don't like it because they miss out on an elective, but we're required, unless the parent says they don't want it, right? We're required to put them in there. So that amount of money funds, one section of 4 teachers to teach the designated ELD section at the junior highs and high school. Y tenemos una sección de 3 maestros, un maestro que está acreditado con el Estado como maestro de inglés designado y 2 maestros, uno es en la junior high, que es la secundaria, y 2 maestros, uno en cada preparatoria. Parte de estos fondos también tienen que ir para ellos, ya que nosotros estamos requeridos por el Estado a apoyar con estas clases de inglés designados, es decir, que se les da instrucción específica para los aprendices de inglés, que es lo que les ayuda a promoverse como proficientes. No todos los niños están de acuerdo en tomarlas porque ellos piensan y sienten que se les quita una electiva o una clase de su opción o gusto a tomar, pero nosotros estamos requeridos por ofrecerla y hacer lo que, pues, que lo tomen. Al menos que el padre diga, no quiero que mi hijo la tome, pero pues tienen que mirar su balanza. ¿Es beneficioso o no es beneficioso para el estudiante? Es decisión de cada padre. And then the final action here for the English learners is we know that our staff need training to understand how to better teach the English learner students and who are learning English as their second language. So this is for professional development and training for teachers, aides, anyone who needs it in how to do that, professional development and training. Y esta otra cantidad que usamos para desarrollo profesional, y esto incluye a todo el personal académico, directores, maestros, ayudantes bilingües, no ayudantes bilingües. En este específico, esto es algo nuevo que estamos haciendo este año en el distrito escolar y todos estamos capacitando con el Estado para tener ahora sí que las pautas, como ellos nos las requieren, para corresponder a las criterios que nos está requiriendo el Estado para poder apoyar académicamente de un nivel apropiado a cada estudiante. Porque la necesidad de cada niño es diferente. So all that totals $453,566. Y haciendo la cuenta de todo esto, pues nos da un gran total de lo que cuesta. And so part of what we do by bringing it to the DELAC tonight is to show you what we're doing for next year and then take feedback on other things or other, based on you being parents of students who are English learners, what you think could also help them. And I already have the note from Blanca about maybe some Spanish at the elementary level, to, either after school or something like that, some funds to pay a teacher to do some Spanish at the elementary school. Y el propósito de tener esta plática en esta junta que es para los aprendices de inglés al final del curso es para traerles a ustedes toda la información, cuánto dinero recibimos, cuánto dinero gastamos, pero también más que nada para que ustedes aporten, como la idea de la señora Blanca, tener a alguien que les enseñe español después de clase. Él está aquí para tomar sus ideas, hacerlas válidas y mirar qué podemos hacer con los fondos que hay y que se puede ofrecer para los niños, pero necesitamos de sus ideas ustedes como padres.
So I, just like to hear, how does this look? Do you like those, those things, or do you have any other ideas? Y así a ojo de buen cubero, como miran los números, es algo que ustedes piensan que está bien, se debe de usar más en otras áreas, está bien especificado, ¿qué opinas? Ujú, Quizás voy a hablar desde mi experiencia porque tengo poco tiempo de venir acá. ujú. Y para inscribir a mi hija, sí yo no recibí ayuda en español. Sí me costó bastante porque cuando la llevé a la escuela no había nadie que hablara español. Me dijeron que tenía que llamar eh, a otra señora, no recuerdo bien el nombre. Y sí, quizás eso es como bien importante porque cuando uno viene acá no sabe cómo inscribir a su hijo en la escuela. Tiene que ser obligatorio. ¿Sabes cristianito? Sí. Okay. So she's gonna talk, ¿cuál es su nombre? Mónica. Monica's gonna talk about her personal experience, and she thinks it's really important to have someone who assists her in each school. From her personal experience, when she enrolled, she just moved recently. When she enrolled her children, there was nobody at the school side who could help her, and it was really not like the most pleasant experience for her. Struggling trying to find who can help her in her language to fill out the registration application. She was just told like, oh, you need to call someone, but not sure who, where, why, and basically it was longer Okay. process. Yeah, that's, oh my goodness, that's, I'm sorry for that. Sí, pues una disculpa, ¿verdad? Que tuvo que tener esta experiencia. We do have bilingual aid for every school, but not a full-time. We base how much time they spend there on the number of English learners at each school. Like Mr. Horacek has a full-time one because he has the most in the district, but Sutter Creek only has part-time because they don't have as many students. Ajá. Le pido una disculpa al señor Snyder por su mala experiencia, pero básicamente los servicios que hemos estado vendiendo es dependiendo en el número de estudiantes que tenemos enlistados en cada escuela. Tenemos asistentes bilingües en cada escuela y quizás el día que usted fue nuestra, el día que estaba ella allí, porque no está de tiempo completo en la misma escuela, ya que es basado en cuántos estudiantes tiene y es el tiempo que tiene que dedicar nada más a la escuela. En comparación con la escuela de primos del señor Jorge, él tiene un asistente bilingüe que está ahí de planta todo el día escolar, porque él tiene el número más alto de todo el distrito en su escuela. Entonces, Pamela nos está asistiendo en la junior high, ella también está de tiempo completo en la junior high. Part-time, pero es casi todo el curso del día, excepto por una hora. We have 6 or 11 schools. Ajá, y pues tenemos de 6 a 11 escuelas. Las otras asistentes bilingües se reparten entre la de Sánchez, la de abajo y la de arriba, porque hay poquitos niños abajo, poquitos niños arriba, y tienen que servir a los dos. Sí, quizás a lo mejor, podrían tener información en la escuela en español, Sí, como para totalmente de acuerdo con usted. decir, pueden llamar ese número, cómo hacer para inscribir a su hijo, acudir a nuestro programa o cosas así, porque sería como de utilidad llegar y ver, bueno, sí hay alguien, entonces si hay información en español, yo sé cómo voy a hacer a quién llamar, y ya luego comunicarme directamente con la persona que va a estar en esa escuela, tal vez no de planta, pero que sí va a En estar el momento asistiendo. que va a estar ahí. Correcto. Totalmente de acuerdo. So she's given us an advice, like maybe we can have some announcement in Spanish saying this person's not here every day, but it's from this time to this time on such days, and that will help them as Spanish people know. Okay, maybe you can come in a different day during this time. I think I have even I like that idea, but I already have a different idea. Le gusta su idea, pero él también, ya que no es la primera persona que nos ha pasado, tiene otra idea. Because this isn't the first time I've heard this feedback. Porque no es la primera vez que hemos escuchado esto, desafortunadamente. And I don't like that. Y no nos gusta. So I think we can do a better job of training our secretaries and office staff in exactly what to do when a Spanish-speaking parent comes to register and there's nobody there. We can have it written out, call this person first, then call this person, get somebody on the phone right away instead of sending you away and telling you to come back. Entonces la idea que él tiene, ya que no es la primera vez que ha sucedido que alguien nos ha dado el comentario,
Lo que vamos a hacer es que se le va a dar un mejor entrenamiento a los secretarios de cada escuela para que ellas sepan cómo asistir a cada padre cuando están ahí. Por decir, si en el momento que usted va y no hay la persona que está ahí, ya tengan al menos una lista de todas las que sí hablamos español, contacte a una, contacte a otra y le ponga en el momento a alguien en la línea, en vez de esperar o hacerla que regrese otro. Pues sería más difícil porque, digamos, si le pueden dar el entrenamiento, pero si la persona que viene como yo, que habla puro español, no me va a entender, y si la persona, la traductora, no está disponible en ese momento, no, Yo sería pienso que de mejor. 7 vamos a ver al menos alguno disponible. Ajá, porque, bueno, también yo contando mi caso, que a mí me hablaron de la escuela porque mi hija se cayó, pero me hablaron en inglés y yo no entendía, solo me decían, entonces yo le decía, y me decía, ¿entiendes? Sí entiendo un poco, pero no todo, entonces es como si pasa algo grave, nadie puede decirme realmente qué es lo que está pasando, porque como no hay nadie que hable español, entonces es bien complicado. So Blank is saying that it's a great idea, your idea, but she thinks even though them as a Spanish speaker, if they approach the secretary is not going to understand anything of they say. And she thinks that they might not get a hold of any of us, as say Mayor Kevin. At least one of us will be available. Yeah, right. But Monica says that another case in the area that happened is like one time the school called her home in English to let her know that there was an incident with her daughter, and she couldn't understand everything, and they just keep asking, "Do you understand? Do you understand?" And she said, Oh. "Kind of." Monica, do you know Claudia now? ¿Usted conoce a ¿Ahora Claudia? conoce Claudia? Sí, Okay. ella me ha ayudado mucho. O Yeah, sea, she has realmente helped me Claudia so ha much. sido como el mayor apoyo en la escuela. Claudia has been the biggest support that I have. So- Yo le escribo y le pregunto algo, y ella me llama 7 días, y yo le escribo en la noche a veces, que llega alguna nota o algo que no entiendo, y yo le escribo a Claudia y ella me contesta, me llama por teléfono. Yes, I text her, she will Ella get es la back que to me. siempre, If you have realmente en any la escuela, afternoon, she will yo get tengo el the next soporte day con back to Claudia. me. And she knows that she has a biggest support from Claudia. Good. So we got better. Pues está un poco mejor. Estamos mejorando. Está al 100, pero Okay. está mejor como que antes no había una ayuda. Part of what Lo puede decir. I mean, part of what we did this year with this money was to get them all cell phones, right? We got cell phones and laptops No. and computers and made sure. No Not cell yet. phone. We got a box, a message box. So when you call, you can push to, no, Okay. that's what we've been asking for. That should be next year. That was our suggestion. So that everybody has a cell to text. Mhm. But Mr. Horchak, I'm gonna give you part of this assignment and I will do part of it. I want you to prepare like a written, if a Spanish speaking parent shows up to register and there's no one there who speaks Spanish, then, you know, boom, 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 provide that. And I'm going to get it on the agenda for the secretary's meeting. Uh-huh. And also to make sure every school has all of the forms in Spanish, because they're translated, we have them, so they should have the forms in Spanish to hand out, and they should get somebody on the phone too. So Yeah. I will do that at the meeting where they're all there, but you can prepare for them. Pues qué bueno que vinieron para que las escucharan. Perdón, que se van a poner a trabajar. Está bien, es nuestro trabajo. Le dio la tarea al señor Horace. Él tenía la idea de que de estos 20,000 se les había proporcionado teléfonos celulares, pero que no aún, y nosotros los solicitamos hace un par de meses, porque creemos que es la mejor manera de contactar a cada una directamente. Entonces, está en el proceso, va a pasar, no va a pasar nada, pero va a pasar. Vamos a tener una mejor forma de capacitar a las secretarias, un mejor documento para que ellas puedan tener acceso a algunas de las asistentes bilingües y tener una persona, ya que si no está la persona indicada en la escuela, pues que haga a ella por el lado del teléfono para ayudar. Thank you for that feedback. Gracias Yes. por Thank you for telling us. proporcionarnos toda esta información. Anything else that comes to mind about what we could use, you know, what would support your students better? Algo más que ustedes tengan en mente de que podemos hacer para que puedan ayudarnos a sus estudiantes. Yo, quizás, Mónica. no sé si cuando empiezan las clases,
siempre va a haber una persona que asista, pero como conocer a esa persona, o sea, que presentaran al asistente que va a estar en clase y darle información de esa persona. Porque yo conocí a Claudia porque yo insistí, porque le pregunté a ella y le decía con quién puedo hablar, no sé qué hacer, pero uno llega y es como, no hay nadie que pueda ir, no la conozco, no sé cómo es ella y cómo puede ayudar. Well, she has another suggestion, and I think that's a great idea. She's saying that every school should present their bilingual aid, so everybody will know who they need to reach out to, or where to call, or who to contact. She got to meet Claudia because she kept asking other parents, but not because of the school offered the service from Claudia. So we just need to do a better job of training. I mean, not just front office staff, but everyone, teachers, like this is your bilingual aid. This is who, what they're assigned to do. And if you have parents of English learners, make sure you help link them to them. So it's just really a piece where we can do better, making sure all of our people know. Dice el señor Snyder que está de acuerdo con eso y tenemos que hacer un mejor trabajo en entrenar no solamente aparte del personal, pero sino también a los maestros, para que ellos también sepan quiénes son las personas bilingües que están ahí. No nada más para asistirlos a ustedes, también para asistirlos a ellos, porque de qué otra forma se van a comunicar con ustedes. And that will be on a principals meeting agenda so that principals can go back and talk to all of their teachers. So. Entonces, Well, eso lo va a anotar para la junta que tiene cada semana con los directores y ellos van a hablar qué es lo que tienen que hacer con su personal para que les den una mejor instrucción de cómo proporcionar un mejor servicio para ustedes. Yeah, and something that was suggested at our last bilingual instructional aid meeting was to have everybody come a day before school starts, and we should be reaching out. Right. Claudia should call you, right? Not you having to find Claudia, right? Right. Isn't that what we've agreed on? Is that the bilingual instructional aid should be contacting their parents to introduce Y una themselves? de las cosas que nosotros nos reunimos como asistentes de niños cada mes, porque tratamos de reunirnos cada mes, y algo de lo que hablamos en nuestra junta fue de que queremos que el siguiente año escolar, antes de que empiecen las clases, pues me lo otorguen a tiempo extra, porque ellos tienen un contrato. El contrato es cuando empieza el primer día y cuando acaba el último día. Y luego es que yo ocupo más. Y pedimos de que les den un día extra antes para que ellas se comuniquen con ustedes, no ustedes tengan que andarlos buscando a ellos. Y ellas les hablen y digan, yo soy tal persona, tal escuela, y esta es la forma que se puede comunicar conmigo, porque ellas saben cuántos estudiantes y quiénes son los padres que tienen. Sí, es que sería mejor porque a veces mandan, digamos, como los flyers a la casa y muchos papás no los ven. O pensamos que están en otro idioma y esos flyers van a la basura. Entonces, sí, quizás también hacer como una reunión informativa para los padres. Entonces, no solamente para los maestros que se presenten, sino que también como una guía para nosotros de que ya va a iniciar las clases, hay un programa en el cual ustedes pueden entrar, sus hijos pueden entrar, todo lo que explicó ahora, pero tendría que ser como antes de clase, hacer como algo previo para todos aquellos que vienen o acaban de venir. pero es que sí las hay. Los papás somos los burros porque no asistimos. Pero ¿a dónde está esa información? En el Parent Square tiene que estar. Sí, usted tiene plaza de padre. Sí, bueno, después. Ajá. So Monica is saying that she agrees to have one of us like the day before, and she thinks like actually making like an informal informational meeting for parents, like saying, this is what we have, this is the program that we run, this is the information where you can get access to, and she thinks will be better than like I say, all the information sometimes it's there, it wasn't the flyers, and sometimes it's our fault as parents that we don't look at it because we right away assume it's in English and we don't read the flyer. Well, yeah, we can't make the aides come in the day before school starts, but we can certainly pay them if they're willing to and offer that at every one of the schools. That's a great idea. Can you ask how is it working with the Parent Square? Is it translating well? Are they getting information through Parent Square in Spanish? Quieren que les pregunte cómo está funcionando la clase de padres. ¿Está
mandándoles bien los mensajes bien traducidos, o traducidos. Eso es lo que dice ella, que hay papás que no saben mover un teléfono. Ujú. Que no pueden usar la tecnología o a lo mejor que vienen acá y todavía no están en esa aplicación. Entonces o quizás yo no lo pude explicar mejor, quizás es como cuando ya van a iniciar las clases, de parte de ustedes promover el programa un poco más para que la gente o en la escuela o algo, ustedes tienen como el listado de todos los estudiantes que son latinos, hispanos, pero no de los que van a ingresar. Entonces es como, ¿cómo se podría hacer de aquellos que van a ingresar, que todavía no están en la lista? ¿Cómo podrían informarlos? Porque a mí me parece este apoyo bastante bien. Eso es algo que realmente no... bueno, si no estuviera mi Claudia, realmente a ella era la que le preguntaba y que la conocía después que entró mi hija a la escuela. Entonces, ¿cómo hacer para poder saber que existe? Entiendo su punto. So, Monica says that maybe she didn't explain her point like quite clear. She actually meant not only like going and offer the information like the day before the school starts, but actually for newcomers or students transitioning not at the beginning but at the middle of the school year, like Anytime she a new did. student starts as an English learner, to invite them in to meet with the bilingual aid, yeah. Yeah, but she would like to, for us to offer them the same information, just like at the beginning of the school year. What we can do as a district to keep them informed, like this is what we have, this is what we offer for non-English speakers. So other friends doesn't have to struggle the way she did when she had to look through the system rather than having the office tell you, here, this is how we can help you. Yeah, great idea, thank you. We will take that back and make some plans to do that. That's great. That's really helpful. Taking notes. Tomando notas, We do. los dos. Anything else? ¿Algo más que ustedes quieran agregar? ¿Ustedes cómo están? ¿Complacidos? ¿Contentos? So they don't have any new info because they're very happy because they're asking what And I own. as well. There's one more thing on here that I need to talk about. Hay una cosa más de lo que necesita hablar. Eso estuvo bueno. Oh, yeah. Yo le había dicho a Tony del internet y ya les digo para que yo no tenga No recibo el mensaje en la plaza de padres. So her question is if there's any other help that the students can receive to access internet, so that way they can complete assignments and homework. And I say yes, there is. There is, yeah. One of our, I'm going to show you. Le vamos a mostrar porque tiene ahí. It's not an action that is specific for English learners, but it benefits students who are English learners too. It benefits all kids, but it's hotspots. You know, we still have some hotspots. If families don't have internet access, we can help with those. So there's money in here to help with Chromebooks. You know, we have to buy new Chromebooks each year to replace ones that go bad. But also part of that is hotspots to ensure all students have access to connectivity. Tenemos esta cantidad específica designada para internet portátil. Entonces, pues solamente tiene que pedirlo. No nada más para proveer los hotspots, es un internet portátil para los estudiantes que realmente no pueden costear el servicio de internet. Hay internet disponible de parte de nosotros y eso es para que puedan estudiar, sacar sus trabajos y sus tareas. Pero también tenemos el caso de que hay áreas donde no hay señal. Y porque cuando estuvo la epidemia, quisieron proporcionar el internet a las casas a bajo costo o eso. Y yo llamé creo fue el tornado, creo. Volcano. Sí, a Volcano. Y me dijeron que en esa área no tenían servicio. pero ponen los aparatos, ¿no? Sí lo tienen, pero
van a su casa y le ponen un aparatito. No todas las residencias tienen el servicio de volcán. No, porque a nosotros, a la escuela nos mandó un cuadrito nada más, que era el que hacía que funcionara Pues, hay diferentes compañías, tenemos AT&T, Volcano, Verizon, y no todas funcionan en el mismo lugar. Hay partes de la parte de arriba del condado, y la mayoría es Volcano, y hay partes de la parte de abajo del condado que la mayoría es AT&T, y otras partes que la mayoría es Verizon. Entonces depende de la localidad, pero le van a proporcionar, me imagino que funcione mejor para ustedes. yo me imagino que allí donde yo vivo, el AT&T es lo que mejor va a Ya trabajar. es algo que tendremos que trabajar con la oficina y mirar. Porque mi teléfono está con AT&T y ahí es donde es el que mejor servicio da. So where you're talking about like how What's Back. in the works, and that's where, Yeah. yeah. how We bad have is all everything? different ones. Yeah, that's what I was telling Yeah, you. We have Verizon, different ones. AT&T, whatever. It depends on where you're coming. Yeah, it does. So there are also federal funds from the federal government that schools are eligible for, and I'm gonna talk a little bit about those quickly. Entonces también va a hablar acerca de otros I'm timing fondos you. federales que las escuelas son elegibles y va a hablar rápidamente acerca de estos otros fondos. So there are funds specific to English learners from the federal government that districts are eligible for. Hay fondos Title específicamente para los aprendices de inglés del título 3 que los estudiantes aprendices de inglés son elegibles para recibir. And they base it on the number of English learners a district has, and there's a minimum amount you get. We have basically so few in our district that we would get the minimum that they send. Entonces, otra vez es basado en el porcentaje de estudiantes que tenemos y nosotros casi tenemos el mínimo porcentaje de estudiantes y recibiríamos la misma cantidad que ellos envían. El gobierno federal. And for us, it would be $10,000, Y para nosotros no solamente es la gran cantidad de $10,000. which doesn't go very far, but, and so last year we talked about this and some people were upset about the fact that we don't take that money because there's so much paperwork and a separate plan and so much compliance that comes with it. It's really not worth that small amount. So instead, I want to say all this before people start. Instead, what we did was we increased the amount in here through this plan. We hired another bilingual aide is actually what we did, which was more than the 10,000. So we provided the service without taking that money and having all the federal stuff that comes with it. Entonces, como solamente son $10,000, parece mucho dinero, pero en realidad no lo es. Entonces, el distrito no lo acepta, no lo toma. ¿Por qué? La razón que no lo toma es porque es muchísimo costo y trabajo el manejar esos $10,000 y presentarle la cuenta al gobierno federal, porque es específicamente en qué se tiene que usar. No se puede usar en muchas cosas más que lo que ellos indican. Solamente puedes gastar este dinero en esto. El año pasado hablamos de este tema de que no se tomó y otras personas que vinieron a esta junta salieron molestas por la razón de que ¿por qué no se toma en cuenta que al fin y al cabo es un beneficio para mis estudiantes, para mis hijos? Pero antes de que ustedes se molesten, él agregó la respuesta, ya que tan poco dinero no alcanza ni para pagar el salario de un ayudante. Entonces él agregó extra dinero a este plan de otros fondos que ayudaron para contratar un ayudante en tiempo, pues es tiempo parcial, pero casi es el tiempo que dura las clases con todos. Y este dinero extra que agregó, pues es mucho más que lo que hubiera recibido solamente los $10,000, que no se pueden usar en cualquier cosa, aparte del gran trabajo del papeleo que tiene que hacer para recibirlos. So I have to tell you in this meeting that we don't take that money, but I also like to say that we actually spent more than what that money would have been because we don't. And it's important for you to know that, we spent more than the 10,000. Y les quiero decir en esta junta en específico de que antes de que se molesten de que no reciben esos $10,000, pues en realidad he visto los ajustes
más convenientes, que gastamos mucho más en los $10,000 que hemos recibido, agregando el dinero con cuentas en este mismo lugar. Good job. Buen trabajo. It was a trade-off, like, listen, we'll increase more here and not take that, so it's a trade-off. So. Sí, pues él estaba como, ¿cómo lo van a tomar? Porque estaba preocupado cómo reaccionarían como padres. Y pues se entiende ambos puntos, tanto como el distrito como el ustedes de padres. Y pues al fin y al cabo, ustedes son los que también toman decisiones para apoyar las decisiones de los estudiantes. So I just really want to thank you for giving up your time tonight to come here and listen to this, somewhat maybe boring, some of it, but and participate and give us feedback. We really need to hear from you, and I appreciate your time tonight being here. Y primero que nada les quiero agradecer por estar esta tarde, esta noche aquí, compartiendo todo este tiempo con nosotros de esto que a veces no es tan interesante para muchos padres, pero es importante, ya que es lo que pagan por muchos de los servicios que nosotros ofrecemos. Entonces, más que nada, les quiero agradecer por eso. That's it. Era todo. Thank you. It was shorter than last Good year, job. but it wasn't 15 minutes, but it was shorter than last year. Y pues les agradece, nosotros le habíamos dicho que más para breve y ahora 15 minutos porque They told me this year, 15 minutes, that's it. You're 45 ya. y duró 45 y está mejor que el año pasado, que el año pasado duró como 2 horas. Next year, what's better for them. It always takes longer though once we start talking. Yeah. Pues sí, Can you do that? más de tiempo, comenzamos a hablar. Gracias. Queremos saber, porque vamos a tener reuniones como esta durante el próximo año escolar. Queremos saber si este horario funciona. Para mí sí. Okay. Mientras no haya escuela. Tenemos una encuesta en la plaza de padres, la hemos estado anunciando toda la semana. ¿Por qué no me la manda por? La mandamos hoy, ayer y la semana pasada. ¿Me la pueden mandar por mensaje de texto? So, thank you. Voy a tratar. Bye, thank you. Bye, bye, thank you. Bye, John, thank you. Thank you. I'm trying to make it to see my daughter. She's in a thing at Argonaut, so. Thank you, nice to see you. Bye, John. ¿Me va a despedir para allá afuera? Sí, es que quiere ir a ver a su hija, que también está en la escuela. Ella va a la escuela de arte. ¿Usted tiene mi número? Sí, yo lo tengo. ¿A mí no te lo voy a cambiar? No, usted no me lo